Este sábado, Lera estuvo de buen humor por primera vez, y no solo porque era fin de semana. Durante 3 años, tuvo muchos fines de semana en los que todos parecían iguales. Este sábado en particular, Lera salió de la colonia correccional de mujeres del régimen general. Antes de partir, varias mujeres que habían cumplido su mandato con Lera fueron convocadas al jefe de la oficina de la colonia. Cuando entraron, se encontraron con un hombre canoso y un anciano esperándolos en su mesa. Cada barrio que se iba ese día recibió un pequeño regalo. El jefe de la colonia les deseó lo mejor y les aconsejó aprender de sus errores pasados y resistir la tentación de cometer nuevos, sin importar cuánto quisieran o quién se los ofreciera. Todos se rieron de las amables palabras del jefe. Alrededor de sus ojos, se juntaron pequeñas arrugas radiantes, que solo tienen las personas amables. Gracias a todos por sus amables palabras, dijo Iván Gavrilovich a Lera. Ahora, lo pensaré 100 veces antes de firmar cualquier documento. Cuando Lera se acercó a la puerta que separaba la colonia de la calle pública, volvió a mirar las ventanas de la prisión por última vez. No volveré aquí, pensó, y entró en su nueva vida de libertad. Lera no era ni asesina ni ladrona, ella era solo una amorosa esposa y madre. También confiaba mucho en las personas, lo que finalmente la llevó a su ruina. Su esposo, a quien no parecía importarle mucho, la había involucrado en un delito financiero. Lera creció en una familia de maestros inteligente pero pobre. Durante su tiempo en la escuela, fue querida no solo por sus maestros sino también por sus compañeros de estudios por su buen corazón y la ayuda que brindaba a quienes estaban pasando por dificultades. Lera siempre apoyó a los débiles y solitarios, y uno de estos extraños fue Artem, su futuro esposo. A Lera le gustaba por su disposición tranquila e inteligencia. Sin embargo, ya tenía una novia que trabajaba como manicurista en un prestigioso salón de belleza. Ganaba mucho dinero y constantemente llevaba a Artyom a lugares que él no podía pagar por su cuenta. Lera simplemente disfrutaba de su amistad y no esperaba nada a cambio, especialmente dinero. No podía permitirse el lujo de visitar teatros y restaurantes como los estudiantes que obtuvieron los máximos honores después de graduarse de la universidad y obtuvieron trabajos de prestigio. Lera tuvo la suerte de estar entre esos estudiantes exitosos, pero no recibió ninguna ayuda de sus compañeros de clase en la oficina del decano. Mientras os divertíais, les respondió ella. Tuvo que elegir entre un especialista en manicura y especialistas líderes en una empresa prestigiosa. Eligió a Lera, la chica que le gustaba a Artyom, e incluso pensó que estaba enamorado de ella. Después de apenas graduarse de la universidad, el chico mismo consiguió un trabajo como gerente de ventas en una tienda de electrodomésticos. No solo ganó independencia financiera, sino que también ganó mucha experiencia práctica. Los competidores comenzaron a atraer a una joven y prometedora economista a su lugar, ofreciéndole mejores condiciones y enormes ganancias, pero ella se negó. De alguna manera, en una cálida tarde de julio, estaban sentados en la terraza de un pequeño y acogedor restaurante italiano, disfrutando de pasta, fruta, vino y música en vivo. El ambiente dispuesto a los sueños. «Sabes», le dijo Lera a Artem, «he decidido dejar la empresa». «¿Y quién te atrajo?» «¿Cuánto te ofrecen?», preguntó Artem con curiosidad. En su corazón envidiaba a Lera porque no podía lograr ni la 10ª parte de lo que ella logró gracias a su constancia y trabajo. «No», sonrió Lera, «me uní a otra empresa. Quiero abrir la mía donde administraré y resolveré todos los problemas yo mismo. He ahorrado fondos para empezar y quiero sacar un poco más del banco. ¿Me apoyarás?» «Estás loco», exclamó Artem. «¿Cómo puedes dejar un trabajo tan bien pagado y prestigioso? ¿Cómo vas a vivir? ¿Y qué piensas al respecto?» Lara se rió. Ya renuncié a un trabajo prestigioso y de altas ganancias. Y el futuro se volvió brumoso. Artem, aunque era una persona perezosa, se mantuvo muy prudente. Se crió en una familia donde apreciaban cada centavo, negándose todo. Sus padres acumularon una cantidad decente de dinero, que luego fue consumida por la inflación. Este fue un gran golpe para un joven que esperaba su apoyo financiero. Y ahora el objetivo es como Soukel. Ahora que Lera quedó en una posición tan precaria,
se dio cuenta de que nunca había visto apoyo financiero de ella. Ya se arrepintió de dejar la manicurista y las ganancias que al menos eran constantes. La ex novia de las estrellas. No había suficiente del cielo como Lera. Y estaba mucho más tranquilo entonces. Ahora Artem pensó en la compañía de Lera. Mientras tanto, poco a poco fue ganando impulso y las dudas del chico comenzaron a disiparse. 6 meses después, ya había 10 personas en su equipo. Desde un principio, la joven empresaria se puso a trabajar para que la finca comenzara a dar un ingreso pequeño pero estable. La parte del león de las ganancias hasta el momento fue para los salarios de los empleados y el pago de impuestos, pero la empresaria no se desanimó porque sabía perfectamente que no se detendría ahí y continuaría desarrollando su exitoso emprendimiento. Artyom, aunque estaba al lado de Lera, no tenía prisa por ayudarla. Resultó que se necesita mucho esfuerzo para ganar un centavo. En lugar de ayudar a su novia, siguió trabajando en una tienda de electrodomésticos. Le convenía esforzarse, no necesitaba cavar dinero. Además, no había necesidad de preocuparse como lo hizo Lera por toda la compañía y puso su vida patas arriba. Hola, habla el secretario de la Asociación Internacional de Jóvenes Empresarios. Por favor invite a Valeria Maximovna al teléfono, le respondía Lera hace 2 meses. Documentos presentados para el concurso de jóvenes emprendedores. Quiero felicitarte, entraste entre los 3 primeros finalistas del concurso y ganaste una subvención de 10 millones. Todo el monto, menos impuestos, se transferirá a la cuenta que especificó. ¡Qué agradable sorpresa!, exclamó Lera. Ya me olvidé que participé en esta competencia. Gracias. Ella estaba feliz e inmediatamente llamó a Artem para contarle sobre su suerte. Esta noche, celebraron la victoria de la empresa en la competencia y su mayor desarrollo con el apoyo estatal. Ahora, hubo algunas preguntas que Lera no pudo resolver por sí misma durante mucho tiempo. Los jóvenes estaban sentados en su lugar favorito, la terraza de un pequeño restaurante italiano con vista al pintoresco río. Mi esposa, eres la persona con la que quiero compartir el resto de mi vida. ¿Qué dices? Lera se congeló por la sorpresa. Ella no esperaba tal desenlace. Este día estuvo lleno de eventos felices. Estoy de acuerdo, respondió ella con temor. Esa noche, Lera y Artem probaron tantos postres y bebieron tantos cócteles que nunca antes habían probado. Estos regalos para toda la vida fueron enviados a su mesa. Aquellos que tuvieron la suerte de observar el nacimiento de una nueva familia. 2 meses después, Lera y Artem se casaron. La boda fue modesta y solo invitaron a amigos cercanos. Lera no quería pompa y no quería hacer nada superfluo. El dinero se destinó al desarrollo de la empresa. Incluso cuando Lera quedó embarazada, no soltó las riendas de la empresa de sus manos. Solo cuando nació Masa, se despertaron en Lera sentimientos maternales tan fuertes que, sin pensarlo 2 veces, confió a Artem la gestión de la empresa, que en ese momento ya empleaba a 150 personas. La empresa generó cientos de millones de ingresos al año. Una vez, dejando su auto de 3 años, Lera visitó la oficina para terminar. Se dio cuenta de que los empleados la miraban de alguna manera extraña. ¿Qué pasó?, preguntó Lera a su secretaria. ¿Por qué todos están tan tensos? El secretario respondió, alguien podría ser enviado a prisión. Lera se sorprendió por este hecho y que Artem no le dijera nada. Inmediatamente fue a la oficina del jefe de contabilidad para averiguar qué estaba pasando. Le preguntó al empleado, ¿por qué las facturas de pago a Artem Igorevich no están en orden? No entiendo nada. Pero Lera entendió todo perfectamente bien. No todo estaba en orden si las empresas se interesaban por las autoridades competentes. ¿Por qué no me dijiste que debemos pagos de impuestos? Lera le preguntó a Artem. ¿Estás haciendo trampa con los impuestos? Sí, está bien, respondió el hombre. Pagaremos más tarde e invertí el dinero en un nuevo negocio. Venderemos electrodomésticos de lujo. Compré un lote en China. No se puede robar al Estado. Iremos a prisión por todo lo que debemos. Cuando Lera escuchó la cantidad que se había acumulado durante 2 años, quedó en estado de shock. Ella tendría que pagar.
Lera no tuvo tiempo de pagar la cantidad adeudada y fue a prisión. La joven luchó desesperadamente por su libertad, pero ni los abogados más aguerridos ayudaron. La deuda es la deuda. Sin embargo, la prisión no era la verdadera. El dolor la esperaba una noche cuando el jefe de la colonia llamó a Valeria. Siéntate, dijo Valeria en voz baja. Sabes, tengo noticias que realmente no quisiera contarte, pero debes saber lo que sucedió. Con voz temblorosa, Lera preguntó, su esposo y su hija conducían en un automóvil desde los invitados. Cayó un fuerte aguacero y tu coche patinó. Su marido no pudo hacer frente. El cuerpo está ahora en la morgue. Pero la niña no fue encontrada. Acepte mis sinceras palabras. Se despertó recién al día siguiente. Tenía un fuerte dolor de cabeza por el golpe. No podía evitar comer o beber, pero seguía llorando y recordando a su pequeña Masenka, quien, por culpa de su esposo, se quedó sin madre. Y ahora ella murió por completo. Todos decían que un niño de 3 años no puede nadar fuera de un río frío de otoño, esto no es realista. Incluso los investigadores que acudieron a Claire dijeron en una cita que su hija estaba muerta. Probablemente muerta y el caso se cerraría. Junto con su familia, Lera murió y su alma parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Todos en la celda sintieron lástima por ella. Después de todo, ni siquiera pudo ir al funeral de su esposo. Y partió en busca de su hija solo 2 años después. El dolor por la pérdida fue disminuyendo gradualmente, y Lera, para ahogar su dolor, trabajó como una bestia sobrecumpliendo el plan en la radio. Por eso, en lugar de los 4 años prescritos, cumplió solo 3, y ahora la despidieron. Cuando Lera se encontró detrás de las puertas de la colonia, se dio cuenta de que, en general, no tenía a dónde ir. La casa fue confiscada. No había tales personas. Dice Nickeley, ni el patio. Los padres de Lera ya no vivían, pero había una casa antigua en la que vivían antes. Decidiste ir allí, jovencita, pero al principio ella quería encontrar la tumba de su esposo. Habiendo llegado de alguna manera al cementerio, Lera giró por un camino estrecho que conducía a un pequeño bosque de abedules del cementerio. Allí estaba el lugar de enterramiento de la familia de su marido. Detrás de la valla había 3 tumbas del padre, la madre y su hijo Artem. Así que vino a traer sus pasteles de queso favoritos con requesón de Lera. Puso una golosina cerca del monumento justo en el suelo. Lera notó que las flores crecían en la tumba de Artyom, lo que significa que alguien lo estaba cuidando. Esto la sorprendió, ya que no tenía a nadie más además de su esposa y parientes lejanos. Lera se sentó en la tumba hasta altas horas de la noche, y cuando oscureció, el cuidador del cementerio le pidió que se fuera. Ven mañana, se supone que no debe sentarse aquí en la oscuridad. No perturbes las almas de los muertos. No tomes el pecado en tu alma, le dijo el abuelo. Vete a casa. Lo siento, dijo Lera, que te hayas quedado demasiado tiempo. Sí, vendré mañana. La propia Lera no se dio cuenta de cómo se ponía el sol. Disculpándose nuevamente, se dirigió a la antigua casa de sus padres, su nido natal. Conoció a Lera con una terraza inhóspita. Tranquilizada, Lera no se había ocupado de las tareas del hogar durante mucho tiempo. Por lo tanto, fue agradable para ella poner las cosas en orden por un tiempo. Se olvidó de su tristeza y se sumergió en las tareas del hogar. Lera iba todos los días a la tumba de su marido. El vigilante ya la conocía de vista y la saludaba como una buena amiga cada vez. Así que hoy, Lera tomó un ramo de flores del prado y una botella de agua y se dirigió al cementerio. Al llegar a la tumba, colocó una jarra vieja en el pedestal del monumento, llenó el recipiente con agua y sumergió en él un ramo de margaritas y campanillas. Resultó hermoso. Wopid simplemente se sentó en un banco al lado del monumento a Artyom y pensó en cuanto se sentaba así. Lera no se acordaba. Pero de los pensamientos tristes, sacó un susurro infantil. De ahí, Lera entendió que no debía esperarlo y que no lo escucharía. No debería correr tras él porque no lo alcanzaría. ¿Qué es?, preguntó la tranquila voz infantil de Lera. Parecía que escuchaba este susurro infantil solo en su cabeza.
La joven estaba asustada de que lentamente se estaba volviendo loca. Y entonces se le ocurrió un pensamiento descabellado porque ahora estaba en el cementerio. Y de repente los espíritus le hablan. ¿Pero por qué con voz infantil? Le recordó a Deirdre, a quien también le encantaban los acertijos. Lily era su hija. Era una chica inteligente y empezó a hablar temprano. A la edad de 3 años, ya distinguía bien las letras. Por lo tanto, Lera quería llevar a la talentosa niña a una escuela de inglés, que aceptaba estudiantes desde los 5 años. Lera tenía muchos planes para ella. Pero no estaban destinados a hacerse realidad. Sabía la respuesta a este acertijo porque la mujer misma estaba leyendo. Cerró los ojos y decidió dar la respuesta correcta. Tiempo, respondió Lera con voz temblorosa. Con cautela, se dio la vuelta y por una fracción de segundo se permitió soñar que su pequeña hija, que estaba por cumplir 6 años, estaba detrás de ella. El corazón de la mujer latía como un loco, listo para escapar de su pecho. Parecía que un poco más y Lera se desmayaría de la tensión más fuerte. Los nervios se estiraron como cuerdas. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando Lera encontró a un chico frente a ella? Era un niño común y corriente de unos 10 años que a menudo jugaba en el patio de su casa. Llevaba jeans desgastados, un suéter viejo y una sonrisa irradiaba de él. Hola, Lera se volvió hacia el chico misterioso. ¿Y has estado sentado aquí durante mucho tiempo? Te vi ayer y anteayer también. Hola. ¿Cuánto tiempo? Respondió el niño. ¿Y cómo llegaste aquí? Sabes que esto es un cementerio. Bueno, me asustó, respondió Lera y le sonrió al niño. Disculpe, respondió el niño. Solo quería darte un acertijo. Dijiste todo correctamente. Otras personas que vienen aquí no pueden adivinarlo, pero tú sí. Sí, sé que hay gente enterrada aquí. ¿Y no tienes miedo de estar aquí? Preguntó Lera, sorprendida por su respuesta. No, mamá dijo que hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Los que murieron ya están durmiendo el sueño eterno, respondió la pequeña filósofa, como si hablara de cosas ordinarias. Esto confirmó su sonrisa de oreja a oreja. Bones pidió una barra de chocolate. Ella es de casa, no de la tumba. ¿Sabías que no puedes tomar golosinas de la tumba? Mamá no te lo contó. No, no he oído hablar de eso. Lera temía haber ofendido al niño. ¿Por qué siempre te dejan salir a caminar? Vengo aquí para visitar a mi madre y llevarle flores, respondió Kostya. En general, vivimos no lejos de aquí, pero necesito irme. De lo contrario, mi hermana está sola en casa. Ella me enseñó los acertijos que hice para ti. Papá probablemente estará buscándome. Espera, ¿cuántos años tenía tu hermana? Preguntó Lera, y su corazón comenzó a latir salvajemente por un presentimiento inesperado. Creo que 5 o 6, concluyó el niño de manera profesional. ¿Era mi hermana? Preguntó Lera. No, no lo sé. Y nadie lo sabe, respondió el niño. Ella solo tiene 3 años con nosotros. Ella ha estado viviendo durante 3 años, exclamó Lera, y se quedó sin aliento por la emoción. Muy simple, su papá la trajo a casa y dijo que puedes mostrarme a esta niña, simplemente no tengas miedo de nada. Lera preguntó con cuidado. Se levantó, se despidió de su esposo y siguió a su alma, atormentada por vagas dudas e incluso miedo. Todo era extrañamente incomprensible, pero como si la mano desconocida de alguien la empujara hacia el camino por el que Kostya caminó rápidamente. Lera pensó que no le pasaría nada peor que su vida actual, y confiaba en que Kostya caminaba y charlaba sobre algo a su manera infantil, pero Lera no escuchó sus palabras, como si las balas pasaran por sus oídos y no tocar su conciencia. Junto a su amada hija Masa, Lera caminaba mecánicamente y tenía miedo de algo. Tal vez en lugar de su bebé, encontraría a otra niña o Kostya resultaría ser un soñador y no habría una niña, de hecho no, bajaron de la montaña y el camino los llevó por la franja del bosque. Ella cantó, las mujeres no entendían cómo era posible que alguien se estableciera en un desierto así. Pero, ¿y la escuela? ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? ¿Estás acostumbrado a tu casa?
Lera preguntó con cuidado. No, al principio tenía miedo de vivir con nosotros y lloraba mucho. No dejaba de hablar de una casa rica, de varios coches, de papá y mamá que se los llevaron. Pero ella tenía unos 3 años, así que pensamos que estaba componiendo. ¿Cuál es el nombre de tu hermana, Lera? Preguntó Frosia con temor. El niño respondió brevemente, esto es lo que ella dijo. ¿Cómo se llama? Lera le preguntó a la pobre madre cuyo corazón estaba a punto de estallar en pedazos. No, fue su padre quien la llamó así. Era el nombre de su abuela, Afrosina, dijo Frosia. ¿Cómo se llama? Al principio, Lera pensó que los huesos eran de su padre y su hermana que vivían en una pequeña cabaña en el bosque que había visto anteriormente en las películas. Parecía que la supuesta mujer se sorprendía de que la morada de esta familia del bosque resultara ser una casa bien arbolada con construcciones hipnóticas. A lo lejos se escuchaba el balido de una cabra y el cacareo de las ciervas. No fumes, Lera se dio cuenta de que el padre del hueso lo contiene todo. Cuando se acercaron a la casa, un hombre barbudo de enorme crecimiento y ceño fruncido salió a su encuentro. Hola, Lera, Costia se giró cortésmente para invitarla a visitarla. ¿Te importa? Esperó a que el hombre respondiera algo, pero estaba equivocado. Se quedó en silencio y solo examinó cuidadosamente a la mujer. Luego mostró algo con signos. Huesos, muchachos, dijo. Hola, Costia. Dijo que encontraste a una niña hace 3 años y la perdí. Mi esposo. Murió en un accidente, se cayó del puente al río en un auto de mi hija. No me encontraron desde entonces. Todos los días, recuerdo a mi masa. Déjame entrar y mirar a la niña Leshy, asintió. Y señaló la puerta principal. Durante mucho tiempo, Lerox no tuvo que persuadir a Anna. Instantáneamente, se deslizó entre el heno, abrió la puerta y entró en la habitación. Ella misma del bajo, se puede ver una pequeña que era la guardería donde había 2 camas y la otra enorme como una sala de estar con una mesa de comedor a los lados, de la cual había 2 bancos largos cubiertos con alfombras. En la habitación, había una gran estufa rusa blanqueada, a su lado se adosaba una reja donde se preparaba la comida, algo así como una pequeña cocineta. En el cuarto de los niños, junto a la pared de la estufa, de espaldas a Lera, estaba sentada una niña. El bebé tenía unas coletas prolijas y ella misma tarareaba algo, jugando con muñecas. El corazón de Lera se hundió instantáneamente. Anna reconoció la voz de su hija y apenas se puso de pie con emoción, dijo, Masa, hija, vino tu madre. El muñón no se detuvo de inmediato, la niña se dio la vuelta rápidamente y Lera reconoció a su hija. La sufrida madre recordaba cada línea de su rostro, cada lunar de su bebé. La niña preguntó, reconoció a la madre que extrañaba y que soñaba y todos los días venías por mí. Con un fuerte grito desde atrás, se escuchó otro grito, era Costia sollozando. De repente se dio cuenta de que también extraña mucho a su madre y ahora su hermana es su favorita. La llevarán a esa casa rica de la que hablaba todo el tiempo. Lera le tendió la mano y le hizo señas con una mirada. El niño la entendió intuitivamente, se precipitó a sus brazos, la llenó de lágrimas, y Lera se sentó en el medio de la habitación abrazando a 2 niños que se habían convertido en parientes durante mucho tiempo. Otro. Solo más tarde, durante varios minutos, notó como el padre del niño estaba parado en la puerta y miraba esta imagen desgarradora. Tenía el bigote mojado por las lágrimas que se secaba furtivamente con la manga de la camisa. Cuando Lera lo miró a los ojos, le agradeció al hombre por la hija salvada. Era visible aquí que la niña era amada. Masa era limpia y regordeta, una chica bien arreglada. Habiéndose calmado un poco, Lera miró a su alrededor. La mitad de los juguetes de la habitación eran muñecos de osesnos, a disposición de la niña. Había un pequeño casillero rosa lleno de coloridas cosas de niña hasta rebosar. Aparentemente, el padre recién formado no escatimó en la hija adoptiva. Papá, dijo el bebé, ya no soy Frosia, soy Masa. Tenía miedo de decirte mi nombre, pensó. De repente no te gusta y me alejas. El hombre agitó los brazos y sacudió la cabeza,
lo que significa que mostró toda esta estupidez con un gesto para sí mismo y luego para Masa. Entonces Gablin trató de decir que ama a la chica como a su propia hija. ¿Ahora te la llevarás? Sí, preguntó Kostya en voz baja. Sí, lo aceptaré, respondió Lera. Masa y yo tenemos una casa donde vivían mis padres, por supuesto. Esta no es la casa rica en la que vivía antes, pero puedes vivir. Kostya lloró, lamentaba perder a su amada hermana a la que estaba tan acostumbrado. Masa también rugió. Corrió hacia Kostya y lo abrazó firmemente. Mamá, no quiero ir a otra casa. Quiero vivir aquí, dijo Masa entre sollozos crecientes. Lera miró al hombre con desconcierto. Ella no sabía cómo ser la dueña de la casa. Mostró su dedo índice hacia arriba, lo que significaba que Lera esperó un segundo. Agarró un gran bloc de notas, bolígrafo, y empezó a escribir. Las palabras aparecieron en la hoja. Quédate aquí todo el tiempo que necesites. No podemos abusar de ella. Además, no sabes nada de mí. Creo que nuestra conversación será larga. El hombre sintió y sonrió. Estaba claro que estaba feliz con la decisión de Lera de quedarse aquí, al menos por un tiempo. Cuando todo el entusiasmo disminuyó, Lera finalmente pudo mirar alrededor. Todas las decoraciones de la casa hablaban de la mano cariñosa del dueño. Inmediatamente quedó claro que viven aquí juntos como una familia amorosa. En primer lugar, ella decidió preparar la cena mientras Leshy trabajaba en la calle y en el jardín. Leshy, junto con su hija, comenzaron a cocinar. Kostya le mostró dónde estaban los huevos, la leche y el resto de la comida y las verduras. Para sorpresa de Lera, el refrigerador estaba repleto de todo. No había nada en el congelador excepto carne. ¿Te gusta la pasta?, preguntaron los niños. ¿Qué pasó?, preguntó la mamá. Tengo miedo de que te vuelvas a perder o me vaya de nuevo, susurró la niña. Algún día. Y también tengo miedo de estar soñando con todo esto. Mamá, ¿cómo puedo comprobar que esto no es un sueño? Lera comenzó a hacerle cosquillas a Masa, y la niña se rió y se calmó, finalmente soltó la falda de su madre. Cuando la cena estuvo lista, Lera y los niños salieron a buscar a su padre, Kostya, pero no estaba por ninguna parte. Recorrieron el huerto de manzanos y el jardín en busca del duende perdido. Lera decidió averiguar de Kostya algo importante que olvidó con todas estas preocupaciones. Escucha yo, ¿cómo se llama tu papá?, preguntó Lera. Su nombre es Andrei, respondió brevemente el niño. ¿Por qué no puede hablar? Se puso así el día que ella murió, respondió mi madre con tristeza a los huesos. Ella solo se los llevó. Los médicos dicen que estaban nerviosos. Prometieron que todo pasaría, pero no desaparece. Está muy preocupado. Es tan difícil vivir ahora. Trabaja como guardabosques y solía llevar turistas a las montañas y ahora no trabaja en varios lugares naturales interesantes. Aunque realmente le gustó. Lera se dio cuenta de que no valía la pena preguntarle más al niño. Estaba preocupado por su padre, por lo que guardó silencio para no estropear el estado de ánimo del dueño de la casa para el niño. Lera, le dijo con calma, pero nunca nos conocimos. Mi nombre es Lera. Bueno, ¿cómo te llamas? El hombre se rió. Las palabras de Masa lo hicieron reír, y las palabras de la hija de Leroux la golpearon. Estaba sorprendida de que la niña llamara a Andrei. Sin embargo, ella vivió con este hombre durante 3 años completos, exactamente lo mismo. Segmento de su vida que pasó con su propio padre, quien tan descuidadamente arriesgó la vida de su hija en cierta medida, debido a lo que le sucedió a su bebé. De repente quiso con todo su corazón ir a la tumba de su esposo mañana y contarle el milagro que había sucedido y lo regañaron un poco. Lera y Masa fueron a poner la mesa. Andrei, como su hijo, se quedó en el taller por un corto tiempo. Era necesario recoger herramientas cuando iban a la sala de estar. Les esperaba una magnífica cena. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco, que la esposa de Andrei usaba para usar la mesa y la llenaba con varios aperitivos, deliciosos canapés y ensaladas, pasteles rápidos, y en el centro había un plato grande con fragante pasta humeante. Es cierto que el padre sonrió,
asintió con la cabeza y arrastró a su hijo. Mientras Andrei y Kostya estaban ausentes, Lera dispuso la pasta en los platos una hora antes. Encontró velas y 2 candelabros viejos, que limpió a fondo de hollín de cera, por lo que la mesa festiva estaba decorada con velas encendidas, cuya llama fluctuaba alegremente. Después de unos minutos, peinado con una camisa limpia, el hombre ya no parecía el duende que Lera había visto por primera vez cerca de la casa, y Kostya no era un niño mugriento. Claramente, ambos eran guapos en apariencia. Padre e hijo tenían un gran parecido, por lo que a Lera le resultó divertido ver cómo una pequeña copia de Andrei tiene los mismos modales que él mismo. Involuntariamente sonrió y también se estiró con una sonrisa por primera vez en 3 años. Tenía un corazón cálido. Si un extraño viniera aquí ahora, pensaría que la amigable familia iba a celebrar algún día festivo o eventos importantes. Todos se pusieron a trabajar con gusto. Masa y Kostya no pudieron agarrar espaguetis largos con un tenedor y llevárselos a la boca. Lera tuvo que enseñar a los niños a comer pasta con cuchara, retorciendo la pasta larga con un tenedor. Los niños alegremente comenzaron a repetir este truco. Lera, con una cuchara cayendo de vez en cuando, encontró esto divertido. Tomó la pasta directamente con las manos y se la metió en la boca. Los niños se rieron y repitieron después de ella, y Andrei se volvió como ellos. Estas divertidas acciones liberaron a todos. Lera se estremeció por el hecho de que su hija llamó papá a un extraño. Andrei se dio cuenta de esto y le dio unas palmaditas en el hombro para mostrarle que no estaba preocupada por eso. Lera sonrió en respuesta, pero todavía le preocupaba cómo podría separar a su hija del hombre al que estaba tan profundamente apegada. Después de la cena, los niños fueron a jugar a su habitación y Andrei ayudó a Lera a limpiar la mesa y lavar los platos. No podía acostumbrarse al hecho de que un hombre puede hacer las tareas del hogar. Su marido nunca ayudaba con las tareas del hogar. Durante la limpieza, el hombre estaba atormentando una especie de canción infantil. Pensó que Masa tenía mucha suerte de estar aquí, encontrándose en manos tan amables y confiables. Cuando Lera preguntó al respecto, el hombre mostró un cartel que ella leyó en el sentido de que Masa era un hombrecito nativo. A partir de tales pensamientos, Lera se volvió cálida y cómoda. Andrei le mostró una silla y le hizo saber que Lera se sentó y comenzó a leer. Ella asintió con la cabeza, mostrando que entendía. Rápidamente quiso saber los detalles de la aparición de Masenka en esta casa, y se sumergió en las notas. Cuanto más leía Lera, más convencida estaba de que esta historia enredada estaba encubierta en secreto. Resultó que Masa no recordaba cómo sucedió en el bosque, pero no fue el dueño de la casa quien recordó cada pequeña cosa. Hace 3 años, Andrei regresaba del trabajo por el bosque. Tenía prisa por irse a casa porque era tarde, y el pequeño Kostya se quedó con una mujer que conocía y accedió a cuidarlo después de la muerte de su esposa. Los amigos de la familia le brindaron a Andrei todo tipo de asistencia en ese momento. Ya no podía hablar y, por lo tanto, se movía con cautela. Andrei siempre temía que si se metía en problemas por la noche, no podría pedir ayuda. Esta habilidad de caminar en silencio le sirvió bien en ese momento. Cuando Andrei caminó por el sendero cerca del río, vio un automóvil en la orilla y 2 siluetas, una grande y otra pequeña. Estaba sorprendido por lo que podrían estar haciendo. A una hora tan tardía, estas personas escucharon el llanto de un niño pequeño y una voz masculina adulta murmuró algo en respuesta. Luego, por alguna razón, este hombre empujó el auto directamente al río. Hubo un fuerte chapoteo y el auto se hundió bajo el agua. Al sentir que algo andaba mal, Andrei se escondió detrás de los arbustos y comenzó a observar lo que estaba sucediendo. Lo que vio lo impactó. El hombre tomó a un niño pequeño de la mano y lo arrastró al bosque, a toda una arboleda. Hubo un llanto histérico del bebé, que pidió que no lo dejaran solo y dijo que estaba asustado. Al mismo tiempo, el niño llamó al hombre. Cuando se dio cuenta de que el hombre iba a dejar al niño en el bosque y marcharse, Andrei estaba temblando por lo que vio. Además, tenía miedo de que el hombre regresara y le hiciera daño al bebé. El niño estaba muy preocupado, llorando y sentado en el suelo frío. Por lo tanto, Andrei no pudo demorar más.
Tuvo que rescatar al niño, de lo contrario, habría tenido hipotermia. Para no asustar al niño, Andrei hizo un sonido de cuco para distraerlo del llanto. Luego, comenzó a crecer arbustos y solo entonces salió. Como Andrei no podía hablar, murmuró una melodía del programa Buenas noches. El niño dejó de llorar y Andrei miró al extraño. Andrei se acercó y se dio cuenta de que era una niña de 3 años. Se puso en cuclillas y comenzó a mostrarle con sus manos y figuritas de un conejito y un pájaro. La bebé se secó las lágrimas y miró cuidadosamente al hombre. Ella preguntó, ¿viniste a salvarme? Andrei no podía hablar, pero cuando extendió su mano, el bebé puso su pequeña mano en ella con valentía. Ya sea por la conmoción que experimentó o por el miedo, la niña no pudo decir cuál era su nombre. Se sentó en el rincón más alejado de la casa y permaneció así hasta que Andrei despertó a su hijo y le pidió que se comunicara con los invitados usando lenguaje de señas. Estaba encantada cuando vio a Kostya y él tuvo que organizar una cena tardía especialmente para ella. El niño hizo sándwiches y ella repitió después de él. Al día siguiente, decidieron un nombre para el expósito. La abuela de Andrei se llamaba Frousi, y a la esposa de Andrei, que había muerto recientemente, le gustaba este nombre. Ella realmente quería una hija, pero Frosia no estaba destinada a tener un hijo. Decidieron irse, por lo que los hombres no buscaron al extraño padre. Lo consideraban una ocupación peligrosa para la propia niña. A Frosia le gustó el nombre inusual y orgullosamente ayudó al bebé a comunicarse. Andrei se fue de este lugar con ella. Negocio. Ahora tenía 2 hijos, y el problema había aumentado. Pero todas estas eran preocupaciones placenteras, y lentamente el dolor por la pérdida de su esposa comenzó a disminuir. Todavía no podía hablar, como si algún tipo de fuerza retuviera sus palabras en su garganta. Pero no fue mi hombre quien aprendió a comunicarse con señas, él las entendía. Y la pequeña Frosia, a quien Andrei no amaba en su alma y no rechazó nada, resultó ser una niña inteligente y educada, pero una gran soñadora. Les dijo a todos que solía vivir casi en un palacio, con sirvientes y su propio caballito en el que montaba. También dijo que su madre se había ido y su padre dejó de amarla y trajo a la tía de otra persona a la casa. La tía era hermosa pero muy enojada. Cuando papá no vio, ofendió a sus juguetes favoritos. La bebé lamentó mucho que su conejito favorito se quedara en el auto, que le había regalado su mamá. Luego, en un arranque de sentimientos, Andrei trajo un pequeño conejo blanco del establo y se lo entregó al bebé. El deleite de la niña no tuvo límite, dejó de preocuparse y de olvidarse de todo en el mundo, abrazó al peludo y tierno conejito. Los niños tienen hijos, para la felicidad solo necesitan el amor y el cuidado de los adultos. Así terminó la larga carta de Andrei sobre cómo apareció Masenka en su casa. Cuando Lera lo leyó, estaba tan conmocionada y desesperada que le temblaban las manos. La mujer estaba al mismo tiempo enojada con su esposo e inmensamente agradecida con Andrei, quien esencialmente salvó su poca sangre. Y más aún, Lera estaba agradecida con este hombre que parecía un duende por no entregarla a un orfanato. La bruja Artyom contaba con esto, creyendo que cuando las personas encuentran un niño, lo enviarán inmediatamente a un orfanato. Se quedó estupefacta cuando Lera salió de prisión. Lera ya no pudo llorar, las lágrimas se secaron al instante por la rabia que rugía en el pecho de la mujer. Andrei se acercó por detrás y le puso la mano en el hombro, tratando de calmarla. Él entendía sus sentimientos. Finalmente, pudo derramar su alma a alguien, incluso en papel. El secreto lo presionaba. Y ahora podía compartirlo con alguien. Pero Andrei vio que al aliviar su sufrimiento, lastimaba a otra persona. El hombre sabía que la verdad puede ser amarga y, por lo tanto, solo necesita ser aceptada. Lera se volvió y lo miró a los ojos con plena simpatía y comprensión. ¿Cómo pudo?, ella preguntó. No entiendo qué le puede pasar a quién. Entonces, fui a la tumba. Por cierto, decidí confesarme con mujeres. Quiero decirles que hace poco salí de prisión, lo cual obtuve por culpa de este mismo hombre que dejó a nuestra hija sola en el bosque por la noche. Se puede decir que casi la arruinó. Gracias por todo.
Cuidaste durante 3 años como un nativo. Te debo. Lera notó que Andrei estaba escribiendo algo en un cuaderno. Ella leyó, no me debes nada, pero me gustaría que Masa siguiera siendo mi hija. Mañana resolveremos todo, al menos intentaremos pensar con el nombre de Frosia. Me emocioné. La joven leyó la nota y sonrió, aún en una situación tan crítica cuando el gato le arañaba el alma. Andrei trató de bromear y apoyarla. Lera se dio cuenta de que estaba parada frente a un hombre real. Eran como él, tratando de hacerse pasar por su marido. Ella se acercó y se enterró en su hombro. Él la acarició. Head le dio unas palmaditas en la espalda para animarla con la palma de su mano. Bueno, es hora de acostar a los niños, dijo. En la casa reinaba un raro silencio que rara vez se ve en la ciudad. De vez en cuando, lo interrumpía el suave ruido de los árboles y el sonido de las gotas de lluvia en el techo. Por primera vez en 3 años, Lera iba a sumergirse en un sueño profundo y sereno. A pesar de las pruebas de la vida y las cosas terribles que había aprendido hoy, estaba feliz. Por primera vez en los últimos tiempos, encontró a su hija viva y una buena amiga en Andrei. A Lera definitivamente le gustaba Kostya, que era ese tipo raro de niño que todos entienden como adultos pero que sigue siendo un niño. Por la mañana, Lera se despertó de muy buen humor. La habitación estaba inundada de luz solar y las paredes de troncos irradiaban un calor acogedor. Lera descubrió que los niños hacía mucho tiempo que se habían levantado y sus voces se escuchaban en la calle. Ella quería cocinar un delicioso desayuno. La última vez que le cocinó el desayuno fue su madre, y eso hizo una copa en su alma. Parecía que cocinar el desayuno para alguien era algo que le faltaba cuando estaba sola. Lera sintió con todo su ser que ahora no estaba sola, tenía personas cercanas que la entendían. Desayunó, limpió la casa y salió al patio. La diversión reinaba en la calle mientras los niños jugaban con una cabrita que intentaba alcanzarlos. Andrei bramó y agitó los brazos, tratando de que los niños entendieran que no debían tomar la cabra en sus brazos. Los astutos fingieron no ver sus señales y siguieron corriendo tras el cabrito. Cambiando a Lera, Andrei dijo, ¿viste cómo jugamos? Masa estaba gritando y corriendo detrás de esta cabra. Andrei estaba parado cerca. ¿Sabes?, le dijo Lera, no he estado tan tranquila en mucho tiempo. Gracias por tu atención. Me siento como si hubiera vuelto a la infancia y vivo con mi abuela. Oh, por supuesto, no eres abuela, dijo Andrei con una sonrisa. Sonreía mucho, y por eso le gustaba cada vez más a Lera. Finalmente, Lera pudo echar un buen vistazo a la finca. Estaba limpio no solo en la casa sino también en la cerca del pasillo. Los suelos estaban limpiamente lavados y cubiertos con alfombras caseras. También había un agradable olor a escobas de abedul y hierbas que se secaban a la sombra. Lera notó que el dueño tenía secado casero para colgar hongos del bosque. Escribió que se dedica a la extracción de hierbas medicinales, bayas y hongos, y también fuma carne de animales por encargo. Andrei recibió el salario de un guardabosques y recibió una pensión por discapacidad. Al final de la nota, Andrei le pidió a Lera que se quedara a vivir con ellos, junto con su hija, a quien considera suya. Ella estaba complacida de que él se preocupara por el futuro y le ofreció ayuda. Donde ella trabajaba y vivía, la gente estaba lista para arrebatarle el último trozo de la garganta a otra y esperaban que ella cometiera un error para apuñalarla por la espalda. Quedaban muchas cosas para ayudar a Lera. Alguien podría pensar que la rutina la arrastraba y la privaba de tiempo libre, pero no es así. Lera estaba feliz de estar en el círculo de sus seres queridos y de que la necesitaran. Se había acostumbrado tanto a los hijos de Andrei que no podía imaginar cómo vivía sin ellos antes. También se sorprendió pensando que miraba a Andrei con más frecuencia. Lera se sonrojó como una niña cuando notó que él le estaba mirando. A pesar de no querer dejar entrar a nadie en su corazón, se enamoró. El único pensamiento que la inquietaba era cómo su esposo podía hacerle esto a su hija, convertirla en una víctima de sus acciones y enviarla a prisión. Lera ya entendía cómo podía usurpar algo tan valioso, pero los pensamientos negativos fueron disipados por Andrei, quien dijo que Lera acordó que al día siguiente todos desayunarían, se vestirían y se irían a la ciudad.
Lera pidió dejar a sus padres cerca de la casa y acordaron encontrarse en el centro comercial una hora más tarde. Cuando Lera llegó a casa, notó que algunas cosas no estaban en su lugar. Se dio cuenta de que su esposo había visitado este lugar, ya que solo él sabía dónde estaba la llave de la casa. Resulta que Artem sabía que Lera había regresado rápidamente, por lo que rápidamente reunió sus documentos, teléfonos y algunas cosas en su mochila. Lera decidió ir a la tienda a comprar libros para los niños, pero no tuvo tiempo de notar un automóvil familiar en el camino. Era su Mercedes, que ahora conducía su difunto esposo. El auto se detuvo cerca del banco, y de él salió un hombre de aspecto representativo. Lera reconoció a Artem y su odio hirvió dentro de ella. Ahora quería lidiar con este bastardo de una vez por todas. Lera lo llamó, pero él no se dio la vuelta, fingiendo no escuchar. Aunque Lera entendió que reconocía su voz, el hombre aceleró el paso. Artem, voy por ti, ella gritó. Y no retrocederé. Solo entonces se dio la vuelta. No grites así, siseo su marido. Cambié mi nombre. ¿Por qué?, preguntó Lera. Así respondió el muerto. Lera notó que Artem parecía asustado. Lerochka querida, susurró, hablemos, pero no aquí en un lugar tranquilo. Lera se dio cuenta de que se puede esperar a alguien que oficialmente no existe. Por lo tanto, encendió su teléfono para que, de ser necesario, pudiera rastrear su ubicación. Lera subió al auto y Artem la llevó a unos patios en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron al lugar, Lera ni siquiera sabía dónde estaba, por lo que en silencio presionó el botón SOS en una aplicación especial en su teléfono. Esta función estaba vinculada a ella por el servicio de seguridad de la empresa incluso antes de la prisión. Ella sabía que después de un tiempo, la policía debería llegar a la llamada. ¿Dónde está nuestra hija?, preguntó Lera. No quería que supiera que habían encontrado a Masenka. En primer lugar, su hija, respondió el exmarido. En segundo lugar, ella no es mi hija, como tampoco es tuya. Lera se sorprendió por tales palabras. Artyom respondió con frialdad, ahora tengo otra esposa, o mejor dicho, no una esposa, una amante. No soy tonto por repetir esto 2 veces. Y tu niña, la mujer con la que vivo, encontró evidencia de que Masa no es mi hija. Vi los documentos. ¿Entiendes? Está claramente escrito que soy infértil. Bueno, la donación para tu negocio se me hizo a mí. Tú mismo firmaste todo antes de tu muerte. Legé todo el negocio a yo mismo, solo que con un nombre diferente. ¿Qué canalla eres, Lera? Gritado por el dinero, estás listo para matar a tu propia hija, dejándola en el bosque. Masenka, su hija y su amante solo querían deshacerse del bebé. Qué tonto eres, traicionando tu propia sangre. Masa, por la conmoción, olvidó su nombre, pero la encontré después de estas palabras. Lera recibió un fuerte golpe en la cara, le dio vueltas la cabeza. La mujer trató de salir del auto, pero las puertas estaban bloqueadas. Como entiendes, Lerochka, tendré que matarte. Sabes demasiado, susurró Artyom. Cuando Lera abrió los ojos, vio un techo blanco y paredes frente a ella. Le respondía a Andrei. ¿Cómo te sientes? Como si un tanque me hubiera pasado por encima, Lera sonrió débilmente. Pero me sorprendiste más ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás hablando? El médico dijo que el shock me había quitado la barrera interior y la estupidez se había ido. Y todo es gracias a ti, o más bien a lo que te pasó. Tuve mucho miedo por ti cuando me llamaron y dijeron que habían hecho un intento de tú. Y tú estás en el hospital en un estado inconsciente. Estoy tan feliz de que me estés hablando, Lera. Cuando descubrí que podría perderte, casi me muero de la emoción, querida. Te quiero mucho. Me enamoré tan pronto como vi la cara de Andrei, fueron tacaños y las lágrimas de Men por la tensión nerviosa apretaron o abrieron los puños. Todo está bien, solo me duele una parte de la cara, dijo Lera y le acarició la cabeza. Simplemente no te preocupes, dijo Andrei. Pero parece que tendrás un ojo morado, y ambos se rieron. Bueno, dijo el doctor Lera, ahora puedes irte a casa. Tienes puntos en el brazo,
así que ven mañana para un vendaje. Cuando Lera se recuperó, el amante presentó una solicitud en la oficina de registro y, 2 semanas después, Artyom estaba en la corte. La fiscalía pidió 10 años de prisión para él por tentativa de homicidio y su reputación de hombre. Cuando Artyom fue llevado a la celda después del veredicto judicial, le pidió perdón a Lera y lloró que estaba tan equivocado al pensar que Masa no era su hija. Lamentó haber estado a punto de matar a su propio hijo, pero ya era demasiado tarde. La boda de Lera y Andrei fue sencilla pero alegre. No hubo fanfarria de pomposidad como era costumbre entre los ricos. Y fue una celebración acogedora y sincera entre allegados, amigos y compañeros. Lera y Andrei, todos estaban más felices por la boda de Masa y Kostya. Ahora realmente se convirtieron en hermano y hermana. Los niños se sentaron con orgullo junto a los novios. El negocio de la empresa Lera finalmente pudo llevar a su familia de luna de miel al mar de la alegría. Los muchachos no conocían límites, corrieron a lo largo de la orilla y recolectaron conchas, observaron medusas y se sorprendieron sinceramente de que el agua del mar sea tan salada. Mira los delfines allí, me parece, o algo más cierto que nadie, falta alguien, se sorprendió. Creo que el tercero no será superfluo, dijo Andrei y señaló a los muchachos. Lera ya dijo cariñosamente y miró con ternura a Andrei. Si te gustó la historia, por favor apóyame con el botón de pulgares arriba. Es solo un clic para ti, pero es muy importante para mí. Gracias de antemano.